Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles, con todos los temas de actualidad, con toda la información que deja una semana que precede a lo que podríamos denominar el receso de invierno, tradicional en algunas dependencias, ¿no? Fundamentalmente en el terreno legislativo, judicial, docente. Bueno, en este contexto vamos a repasar algunos de los temas que va dejando la semana. Un repaso a los principales temas de una semana que tiene ingredientes importantes. La legislatura santafesina ha tenido una intensa actividad a lo largo de este primer periodo del año. Y bueno, y está con nosotros esta noche, para comenzar a repasar algunos de los temas legislativos importantes, el senador Gramajo, senador Raúl Gramajo del Departamento 9 de Julio. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Sabemos que están con muchas actividades en el cierre, con una agenda comprimida, ¿no? En los últimos días. Bueno, buenas noches también a la teleaudiencia y para mí también es un gusto compartir tu programa. Senador, bueno, evidentemente, más allá de todos los temas legislativos de interés, preside usted una comisión que yo diría es absolutamente estratégica, una de las comisiones fuertemente influyentes, la bicameral de acuerdo, una comisión que ha trabajado mucho durante el año, se han logrado inclusive muchos acuerdos para pliegos que ha enviado el Ejecutivo, cubrir vacantes en la justicia, en el Ministerio Público de la Acusación, en el Servicio de la Defensa. Bueno, había un trabajo que se venía haciendo en los últimos días que, bueno, todavía no ha tenido definición, podríamos decir, de lo legislativo, pero hay un reglamento importante en estudio que la Asamblea Legislativa tarde o temprano deberá considerar, ¿no? Mira, es así. Con lo que decís recién, además de presidir la Comisión Bicameral de Acuerdo, también presido Asuntos Constitucionales del Senado de la provincia, que verdaderamente son comisiones que tienen mucho trabajo por la importancia y porque de alguna manera pasa por ambas comisiones cuestiones pero muy importantes para el Estado provincial. En cuanto a la bicameral que hablabas recién, estamos trabajando con la bicameral para que la teleaudiencia conozca. Es una comisión que está compuesta por 8 diputados, representantes de los bloques mayoritarios, y 4 senadores, también representantes de los bloques mayoritarios. Esta comisión de 12 miembros tiene como objetivo y función aprobar los pliegos que el Poder Ejecutivo envía, no solamente de fiscales, jueces, o sea, de todo el Poder Judicial para los camaristas y demás, sino también para los entes que de alguna manera requieran por la Constitución acuerdo legislativo, como es el caso del Tribunal de Cuentas, como es también el ENRES y algunas otras instituciones más. O sea que es una comisión que verdaderamente cumple una función muy importante dentro del ámbito legislativo de la provincia de Santa Fe. Ahora estamos trabajando, además de los pliegos que han ingresado, en la última oportunidad tuvimos 27 pliegos que tratamos, después tuvimos el tema del Tribunal de Cuentas, que fue también un objeto de un problema importante que se suscitó porque el dictamen que había salido de la comisión bicameral era un dictamen negativo con respecto a los postulados y bueno, lamentablemente no pudimos tener el quórum para poder debatir dentro de la legislatura sobre esta problemática, pero actualmente estamos tratando de aprobar el reglamento que establezca el proceso para poder analizar la conducta de los fiscales y de los defensores públicos, es decir, de lo que establece la ley 13.013 y 13.014, que son la que de alguna manera organiza el Ministerio Público Fiscal de la Acusación, el MPA, y la Defensa Pública. Este reglamento viene a ser un código procesal, llamémosle, de los pasos que tiene que dar esta comisión
para poder analizar. Hay una gran cantidad de sumarios, evidentemente, más allá del trabajo de la comisión, habrá que determinar cuál es el temperamento frente a estas situaciones que se viven en áreas, yo diría, esenciales del servicio penal, como es el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Hay sumarios en marcha que deben resolverse de alguna manera. Yo los otros días leía en un medio de que el Poder Legislativo quería ejercer un control sobre los fiscales y defensores. No es así, el Poder Legislativo no tiene ninguna intención de ejercer control. Lo que sí, todos los poderes del Estado tienen que tener regularmente una función que analice la situación y la conducta. Así como existe el juicio político para cualquier miembro del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que de alguna manera la legislatura también forma parte, están en ambas cámaras las comisiones de juicio político, los representantes que componen la comisión de juicio político. En este caso, esta ley que fue votada casi por unanimidad en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, lo que contiene es la posibilidad de regularizar algunas actitudes que a través de la 13.013 y de la 3.014 estaba en una órbita netamente administrativa. Nosotros en este reglamento pretendemos un proceso transparente, un proceso que permita una defensa de los derechos, establecer lo que reza en la Constitución, en el artículo 18, que la defensa es fundamental, y a partir de ahí tratar de llevar adelante los procesos que correspondan con la participación de la legislatura, o sea, de lo que es la Asamblea Legislativa, la reunión de las dos cámaras, que va a permitir analizar si la función que hizo la bicameral de acuerdo es correcta o no correcta. Nuestro dictamen no obliga a las cámaras, porque es la reunión de las dos cámaras, no obliga a las cámaras. Ya tuvimos un antecedente con el caso Ganón y García, donde las cámaras apoyaron el dictamen y la actitud que habían asumido los que actuaban como acusadores, y de alguna manera ambos dictámenes fueron aprobados con más del 90%. O sea, la comisión bicameral va a analizar la conducta, va a poder hacer el proceso, el acusado eventualmente de defensa, y a partir de ahí surgirán los dictámenes, que irán a la reunión de las dos cámaras, y las dos cámaras pueden estar de acuerdo o no con el tema del dictamen. Y lo que estamos buscando también ahora es un proyecto de ley que voy a presentar seguramente en la próxima semana o después del periodo invernal de vacaciones o receso, un proyecto que aclare bien la posibilidad de la sanción. Una fe de ratas de la ley que ya votamos, que determine las faltas leves, las faltas graves y las faltas gravísimas. Las faltas leves que queden en manos del fiscal general o fiscales regionales, y las faltas graves y gravísimas sí sean competencia de ambas cámaras a través de la comisión bicameral. Cuando uno lee a veces, bueno, ya ha ocurrido, este tema de la sanción ficta, cuando no se llega a lograr el quórum para pliegos que propone el Ejecutivo, cuando se llega a estas situaciones, bueno, días pasados hemos tenido la información, los hombres de prensa, que hay una presentación judicial de un grupo de legisladores por una sanción ficta de autoridades para cubrir vacantes en el Superior Tribunal de Cuentas de la provincia. Esto ha ocurrido días pasados. Sí, sabemos que hay una presentación. A ver, dejemos en claro algo. La sanción ficta está prevista en la Constitución. Si a los 30 días no se expide el Poder Legislativo, automáticamente el pliego enviado por el Poder Ejecutivo queda fictamente firme. Esto no es irregular, no constituye un ilícito. El planteo que hacen algunos legisladores es que uno de los postulados no reúne los requisitos que establece la ley. Ahí está la irregularidad que plantean algunos legisladores. Pero quiero que quede claro, no se denuncia la sanción ficta.
La sanción ficta del pliego queda dentro del marco constitucional. Esto quiero que quede claro para que no haya un error. Lo que están aduciendo algunos diputados es que posiblemente esta persona que ha sido postulada no cumple los requisitos que exige la ley para ocupar el cargo en el Tribunal de Cuentas. Atento que hasta hace poco tiempo, menos de 2 años, estaba cumpliendo una función pública dentro del Ejecutivo atinente o relacionado con la materia del control fiscal. Como presidente de la comisión, senador, bueno, ha quedado sin quórum la comisión bicameral de acuerdo para el tema del reglamento que se estaba analizando. Esto, en una lectura de orden político, ¿podría interpretarse como que hace falta más tiempo para revisar esto, para mirarlo después del receso, o significa que hay una situación política en la cual, bueno, no hay acuerdo sobre el tema? ¿Cuál es su lectura, su interpretación? No, yo pienso que el tema del reglamento es un tema que va a ser discutido y analizado con profundidad por parte de los bloques. Hoy estaba citada la comisión bicameral a las 10 de la mañana, no tuvimos quórum, pero suponemos que después de que pase el receso se va a volver a convocar y se va a tratar el tema del reglamento. Presumo que es una posibilidad y análisis por parte de los bloques de estudio de este reglamento, porque te vuelvo a repetir, es el tema procesal. Pero de lo que yo estoy convencido es que esto tiene que ser aprobado lo antes posible, porque me pongo en la situación de un fiscal que hoy tiene un legajo en manos del Poder Legislativo y su situación, tanto emocional, puede ser complicada. ¿Por qué? Porque él no sabe si de alguna manera en el proceso puede ser sancionado o no sancionado. Yo creo que la expeditividad del Poder Legislativo va a ser importante para poder resolver los 62 legajos, creo que hay en este momento, son varios, y que siguen entrando. Hoy casualmente entró también otra denuncia que me notifican como presidente, y entonces nosotros tenemos que también pensar que así como reclamamos la expeditividad de la justicia, también el Poder Legislativo tiene que actuar con expeditividad para este tipo de casos que de alguna manera la sociedad está esperando a ver que se regularicen algunas cuestiones de inconducta de fiscales o defensores. Senador, bueno, lo saco un poquito de este tema de la comisión de acuerdo para dejarlo para después, para mirarlo después, y lo llevo a otros 2 temas que no son menos importantes. Uno tiene que ver con una cuestión que ha sido puesta en escena desde hace varios meses, que tiene que ver con la reforma constitucional. En el Senado hay proyectos, algunos se están evaluando. En principio hubo un mensaje del Ejecutivo, después llegaron otros proyectos. ¿Cuál es su mirada desde asuntos constitucionales? Yo voy a hablar por lo del bloque, por la Cámara de Senadores. O sea, no me parece correcto opinar sobre lo que puede hacer la Cámara de Diputados, porque es una Cámara hermana, una Cámara que de alguna manera está compuesta por los señores diputados, y ellos tienen su tratamiento en distintas comisiones. Creo que hoy está en la Comisión de Educación el proyecto. Con respecto a lo que ocurre en la Cámara de Senadores, se va a remitir se remitió ya a 5 comisiones que van a ser analizadas puntualmente sobre el proyecto que ha sido presentado por el bloque oficialista. A partir de ahí, no puedo yo asegurar de que los tiempos ameriten la aprobación del proyecto. Es decir, estamos prácticamente ya entramos al segundo semestre, tenemos un receso, vamos a empezar a contar a partir de agosto, y el trabajo de comisiones indudablemente puede ser un trabajo que en el tiempo pueda llevar 3 o 4 meses. Si pensamos en ese tiempo de 3 o 4 meses, vamos a estar prácticamente llegando al mes de octubre y noviembre. Y llegando al mes de octubre y noviembre, estamos prácticamente a fin de año, donde ya los pasos que se requieren para una reforma, no te olvides que hay que convocar a los constituyentes, hay que hacer, los constituyentes tienen que ir para ser elegidos a una elección, hay que fijar una elección,
Lo veo un poco complicado, lo veo complicado. Ahora, si vos me preguntas qué pienso yo de la necesidad de una reforma constitucional, creo que es importante una reforma constitucional que se vaya a adecuar a la realidad que nos toca vivir, pero me parece que el proyecto que ha sido enviado tiene demasiados institutos a modificar. Creo que la Constitución tiene que ser, como decía Alberdi, como los andamios en los edificios. A medida que va creciendo el edificio, se va adecuando a ese crecimiento. La sociedad del 60 no es la sociedad del 2018, a pesar de ser una Constitución que tiene una riqueza intelectual muy importante por cómo ha perdurado en el tiempo. Pero me parece que la reforma contiene muchos institutos, creo que tenía que haber sido un poquito más acotada y después, con el tiempo, ir evaluando si de alguna u otra manera la Carta Magna Provincial requiere o no requiere algún otro tipo de reforma. Y bueno, y el otro tema sobre el cual quería consultarlo, senador, tiene que ver con algo que ya tiene media sanción de diputados. Uno se imagina que esto es un tema siempre polémico, genera siempre ciertas suspicacias. Ya ha tenido media sanción en periodos anteriores y bueno, y dicen, por allí dicen, quienes se sienten afectadas, que son las mujeres principalmente, que todo esto muere en el Senado. ¿Qué pasa con el proyecto de paridad, de igualdad, paridad e igualdad? Que están reclamando mujeres que han tenido media sanción de diputados. Nosotros tenemos un proyecto también de paridad, que a lo mejor no tiene el mismo contenido del otro, se va a analizar. Indudablemente es un tema que tiene algún grado, alguna polémica, y por supuesto, en el análisis yo creo que la Cámara de alguna forma hasta ahora no ha tomado una resolución definitiva. Te digo por lo que uno escucha dentro de los bloques, que todavía no ha tomado una decisión definitiva, pero ninguna duda que se va a analizar con la profundidad que merece. Es una ley muy importante. Yo quiero decirte que retrotrayéndonos en el tiempo y mirando por el espejo retrovisor legislativo, me tocó a mí ser la voz cuando se trató el cupo femenino con el 30%. Me tocó a mí, como senador y como presidente constitucionales, ser el senador que en la sesión dio los fundamentos necesarios para aprobar ese proyecto. Así que creo que es un tema que hay que analizarlo, hay que evaluarlo, y seguramente esto en agosto o septiembre ya se te podrá... Uno se pregunta desde lo técnico cómo se destraba esta cuestión, porque bueno, hoy tenemos una sola senadora en la Cámara, una sola senadora mujer, pero ¿cómo se destraba desde lo técnico? Porque el senador por cada departamento es uno solo. Es decir, ¿cómo se puede hacer para que haya una cuestión de igualdad, ¿no? Hay cuestiones técnicas que hay que encontrar dentro del ámbito legislativo la respuesta o la solución. Por ejemplo, las comunas de 5 miembros, que hay muchísimas comunas de 5 miembros. ¿Cómo van a ser? Si es mitad y mitad. Ahí estamos complicados de nuevo. ¿Habría que ampliar el cupo o colocar un número par? Colocar comunas de 6 miembros. Claro. Tenemos comunas de 3 miembros. Tendrían que pasar a 4. Número par, a 4. ¿Y senadores? Tenemos senadores, número par, uno por departamento. Sí, en realidad lo de senadores es más complicado aún porque son 19 departamentos. Habría que crear un departamento nuevo más. Habría que crear un 9 de julio bis. Claro. Entonces así podemos tener 20 departamentos. 2 legisladores que representen el norte de la provincia de Santa Fe. Senador, bueno, ante todo, gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que hay mucho trabajo, hay mucha agenda. El decano de los senadores, le digo yo, ¿cuántos periodos? 6 periodos. 6 periodos, el único. 6 periodos. El único senador que tiene 6 periodos. El único senador 9 de julio. De la historia de Santa Fe que tiene 6 periodos. Senador. Espero que vaya a haber otros senadores que también creo que lo van a lograr. Bueno. A partir de la democracia, muchos legisladores han repetido
porque creo que de alguna manera han trabajado, han representado dignamente a su departamento. Como lo digo siempre, aquellos que de pronto sostienen, yo no estoy de acuerdo con los dos periodos. Primero sería una falta de respeto hacia la gestión que yo realicé, porque si nosotros tomamos la base de nuestra Constitución, que es la Constitución de los Estados Unidos de América, quedó muy claro de que el Poder Legislativo, al no manejar fondos, como lo está haciendo el Ejecutivo, puede ser reelegido. El legislador, aunque ustedes no lo crean, pero a medida que va pasando los tiempos, va aprendiendo y adquiriendo un bagaje intelectual más importante que adquirió cuando llegó. ¿Por qué? Porque en la legislatura se tratan, yo soy abogado, pero se tratan temas relacionados con la salud, con la educación, con la obra pública, con el medio ambiente, y bueno, y todas estas cuestiones hacen que nosotros podamos de alguna manera ir muniéndonos de los conocimientos que los proyectos de ley ingresan a la legislatura. Por eso te digo que este tema de que los legisladores tengan dos periodos, yo personalmente no estoy de acuerdo. Me parece que tanto los diputados como los senadores, además estaríamos en contra de la Constitución Nacional, estaríamos en contra de muchísimas constituciones provinciales que contienen el precepto de la Constitución Nacional. El Ejecutivo, de acuerdo a la reforma del 94, 2 periodos me parece correcto, 4 por 4. El Legislativo puede ser reelegido indefinidamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el legislador tiene que tener un conocimiento cabal de la temática que trata. Y a medida que pasan los periodos puede hacerlo así. A alguna gente no le gustará, a la teleaudiencia a lo mejor me critica, pero es lo que yo pienso. Senador, gracias una vez más. Como dijo un referí, así lo pienso yo. Una vez más, gracias. Gracias a vos. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Bueno, con el senador Gramajo estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate. Vamos a la pausa porque hay más temas, hay más invitados enseguida.